en algunos ejemplos, bueno, como en este caso de Chile, algunos edificios que prácticamente estaban recién terminados cuando sucedió el evento y que fueron directamente a demolición, ¿sí? Por el tipo de falla generalizada y que no permitía una recuperación, o sea que el, el grado de daño de alguna manera, bueno, marcará la posibilidad de recuperación o no del edificio. El tipo de solución dependerá, digamos, si se trata de, bueno, de envolver la columna esta con una sección nueva y que aporte capacidad. Habrá que ver de qué manera se puede generar la conexión con la fundación y con el resto de los elementos estructurales. Si la falla se da en un solo elemento y hemos tenido un buen concepto en el diseño y hemos dado redundancia estructural de manera que el resto del elemento tuvo buen comportamiento, bueno, es un poco más sencillo, digamos, poder reparar un solo elemento que si tenemos, digamos, en el piso muchas de las columnas que hayan tenido fallas, ¿sí? Eso dependerá de cada situación particular. Perfecto, gracias, En el profe. caso de, bueno, en el caso que les decía, digamos, de que cuando la falla se produce simultáneamente en base y capitel de las columnas, se dan articulaciones por fallas plásticas. Aquí se suman, digamos, también seguramente problemas de, puede ser unas armaduras bastante oxidadas, digamos, problemas de algunos otros tipos de fallas que colaboran o contribuyen a esta falla generalizada, pero ven que hay un desplazamiento completo. Si tomamos referencia de los tamaños, digamos, de las rigideces del elemento viga con respecto al elemento columna, bueno, vemos que no tenía mucha alternativa, digamos, esto de que la columna sea más rígida que la viga en este caso. Este es el ejemplo que les decía del caso de columna corta, ¿sí? Cuando el elemento de cierre, eh, digamos, de los vanos, en el caso de los muros, tiene una zona muy rígida, presenta aventanamientos, o sea, zonas sin rigidez. Resulta que la columna que teníamos modelado, que teníamos previsto que trabaje o que funcione para la luz, con la sección que tiene, si hacemos inercia sobre longitud, eh, tendremos una referencia. Luego, si la longitud se decrece a la mitad, la rigidez va a aumentar considerablemente, lo que hará este elemento mucho más rígido con respecto al resto de los elementos verticales, por lo tanto tendrá concentración de cargas que seguramente no está previsto y genera este tipo de fallas, ¿sí? Es muy cuidadoso cuando el elemento de cierre aporta rigidez importante de constructivamente vincularlo de manera que no genere esas restricciones y que permitan que la columna, si estaba diseñada para que trabaje, digamos, para toda la luz, se pueda materializar de manera que permita ese funcionamiento. Acá hay varios ejemplos de este caso de fallas por columna corta. Otras cosas, armadura transversal muy espaciada, armadura longitudinal también muy espaciada, seguramente no suficiente. Profe, Sí. ¿cómo se materializa en la foto esa que mostró que la columna estaba demasiado rígida y no tenía el espacio suficiente para cumplir su rol? En la... ¿Esto? Esa. Ahí, Bueno, ¿cómo ustedes debería ser la forma siempre, correcta? miren, ustedes tienen que buscar que el modelo, digamos, que adopten para el análisis, para la verificación, para el cálculo, para el dimensionamiento, sea lo representativo de cómo van a materializarlo en la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes modelan esta columna, ¿sí? Eh, conectando el elemento, supongo que sea primer nivel, con planta baja y le asignan la longitud completa a la columna, ¿sí? Claramente la respuesta al comportamiento no va a ser la misma que la columna tenga la misma sección y la mitad de la luz. Entonces, es probable que esto haya estado pensado de esa manera. Lo que sucede es que cuando se materializó el cerramiento, no se dejó la junta o la separación o el sistema de conexión que permita que la columna
tenga el espacio para deformarse dentro del rango, digamos, que estaba previsto cuando venga el sismo, ¿se entiende? No sé qué se debe hacer acá. Bueno, colocar un elemento de transición que permita vincular, que, o sea, que permita el cierre y la hermeticidad y la función estética, lo que busquen, digamos, con el elemento de cierre, con el muro, pero que a su vez permita que la columna se desplace. ¿Se comprende? Sí, profe, muchas gracias. O generar el cierre con un material que no aporte tanta rigidez. Si hablamos de un muro de mampostería, ladrillos comunes, y que a su vez pueda estar armado con armadura distribuida, aporta una gran rigidez. En cambio, si esto fuera un cerramiento de bloque no portante, seguramente la columna se podrá deformar, se va a dañar el bloque antes de que la columna llegue a tener este comportamiento. Profe, ¿esos elementos de transición que dijo suelen ser de goma o de qué material? No sé. No, sí, pueden ser, digamos, pueden ser elementos de neopren, elementos de chapa plegada, digamos, que permita algún tipo de movimiento. Pueden darse en las conexiones tanto en vertical como esto, como en horizontal, digamos, en la zona de cubiertas. Ya vamos a ver que es muy común que para lograr simetrías, cuando estructuras muy asimétricas, vamos a generar juntas, es decir, vamos a separar. Si tenemos una estructura grande o importante que en su conjunto es asimétrica, pero que si la dividimos en partes, cada parte pueda quedar con una simetría mejor o con una mejor condición de simetría, lo que vamos a hacer es plantear juntas constructivas. Tenemos que dotar del espacio necesario para que se dé este movimiento, ¿sí? Sin afectar, digamos, un bloque con otro. Esos espacios luego también tienen que ser funcionales, o sea, no les debe entrar humedad, deben tener hermeticidad, etcétera. Bueno, eso se puede lograr con elementos de sintéticos, neopren, elementos tipo omega de chapa, bueno, diferentes alternativas. No, gracias, profe. Más casos, digamos, más casos mismos, es muy común en los edificios de tipo educativos, donde los aventanamientos son importantes, se dan a partir de cierta altura por cuestiones, digamos, funcionales de iluminación. Entonces quedan estos vanos muy reducidos en su tamaño con respecto al vano del muro, a la altura del muro. Entonces, bueno, aparecen estos, se hace muy rígido esta zona con respecto al resto y generan los daños. Bueno, hay muchos problemas de falta de detallado, detallado en la técnica y detallado en la ejecución en obra, faltas de recubrimiento, fíjense la pésima continuidad, digamos, de los elementos de la armadura de la columna, en este caso con respecto a la viga. Problemas de mala distribución de armaduras, congestión, mal sector para elegir, digamos, los empalmes, congestión de armaduras, digamos, armaduras que cambian de dirección y pueden hacerlo en un lugar no conveniente. O sea, cuando esta armadura se vea traccionada, lo primero que va a hacer es tratar de llegar a una posición de equilibrio, por lo tanto va a desplazar el material que tiene a su lado, que no esté asegurado con la armadura transversal. O sea, fíjense que prácticamente que deben ser más de 20 centímetros, no hay estribos. Consulta, todos esos hierros que estoy viendo y la foto anterior son acero dulce, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no puedo repetir la pregunta. Si no en las fotos, sí, disculpe, si en las fotos lo que se ve es acero dulce o no. No sé qué le llama acero dulce, pero en realidad es probable que sea acero con características estructurales, pueden ser límite de fluencia 420. Lo que sucede es que son barras lisas, digamos, que no tiene, le da una mejora, digamos, en la adherencia, al margen del tipo de acero. Seguramente es acero lo que pasa es que está muy mal distribuido y muy mal ejecutado, mal detallado. Fíjense la armadura de esta viga, ¿sí?, que viene y no está prácticamente con la columna, porque está prácticamente pende
de un par de centímetros, digamos. Fíjense la carga, que seguramente a la que debiera tener capacidad esta viga por la sección que tiene, no tiene posibilidad de descargar apoyado 3-4 centímetros sobre la columna. ¿Bien? O sea que esto es falta de detallado y de continuidad, o posiblemente han estado bien detallados los planos, pero están mal ejecutados, ¿sí? Cuestiones de obra. Bueno, problemas de corrosión, problemas de falta de armadura transversal, mucha, importante. Esto está en Chile, después les voy a comentar este edificio. Déjenme ver el chat un ratito. Bien. Armadura de una viga que está anclada en nada, en el aire, porque no tiene continuidad con la armadura de la columna. Cuando esa armadura o cuando la viga, digamos, tome una carga o una fuerza y tenga que transferirlo a la columna, sino por recubrimiento del material que haga que el efecto de la transición de las tensiones se dé, digamos, entre el acero y el hormigón, pasa esto, o sea, se revienta o se desprende, digamos, el material que está prácticamente suelto. Bueno, acá de nuevo tipo de conexión, el tipo de gancho, el tipo de remate que se debe hacer y básicamente si está diseñado, digamos, la sección de hormigón y luego la cambiamos por vacío o por vigas, claramente no llegará a tener la capacidad que estamos esperando. Hay muchos problemas de interferencia por instalaciones que no están bien resueltas y que después terminan resolviendo en obra y bueno, pasan estas cosas. Otro ejemplo de caso de articulación de columnas, cuando se da simultáneamente base y capitel, hablamos de piso blando, piso flexible. Podemos ver acá solo por relación de rigideces, vigas que se ven bastante más rígidas, digamos, en comparación a la rigidez de las columnas. Claramente estas columnas no tienen posibilidad de generar, digamos, el mecanismo de columna fuerte y viga débil. Este es un caso de planta baja flexible. Fíjense, ¿ven la planta baja? Seguramente no la ven porque está desaparecida, o sea que hay un nivel que se perdió prácticamente. Está aplastado. De esto es lo que hablaba, digamos, cuando tenemos que manejar mejor la distribución de rigideces. Seguramente la planta baja debe haber estado sin el mismo cerramiento de mampostería que tiene el resto de los niveles, ya sea porque puede ser un local comercial y ha tenido muchos aventanamientos o algún uso que ha cambiado significativamente la relación de comportamiento entre estos vanos sin el cierre de mampostería y todos los vanos en altura que están muy rigidizados por la mampostería. ¿Bien? Entonces piensa que esta es una caja de zapatos súper rígida, apoyada o con una transición en una planta baja de mucha menor rigidez. ¿Bien? ¿Qué significa? Que las columnas, para la misma sección de columna en toda la altura, el hecho de que este vano no esté rigidizado, bueno, la pone en una situación muy diferente al resto. Acá es el caso de un piso intermedio flexible. Fíjense que acá apareció prácticamente un nivel por la misma cuestión. Acá peor. Esto justamente es lo que hay que evitar. ¿Sí? La estructura puede quedarse fuera de servicio, puede dañarse completo, pero hay que buscar que no colapse, porque seguramente hay vidas que han quedado atrapadas aquí. Hay estructuras que desde el diseño son ya, digamos, esencialmente sensibles a la acción, como son las de péndulo, es decir, grandes masas concentradas en altura y conectados con elementos de, bueno, poca altura, tipo péndulo invertido. El caso más significativo que se conoce de este tipo de estructuras es un viaducto en Kobe, en Japón, en un sismo que se dio allá por los años 98, me parece,
en la época de los 90. Bueno, colapsó más de 3 kilómetros de este viaducto, y fíjense que al margen de algunas cuestiones de diseño, de detallado, lo que podemos ver es que desde el diseño en sí esto ya nació, digamos, mal resuelto, porque si estamos en una zona severamente sísmica, digamos, como lo que es esta zona de Japón, confiar, digamos, toda la resistencia a un único elemento, ¿sí? Que va a tener que soportar una gran masa distribuida, concentrada, digamos, en altura, que esto tenga dos elementos de conexión que formen un mecanismo y que permitan que los elementos verticales actúen en conjunto. Bueno, estas son las cuestiones que se estudian y se analizan mucho para luego mejorarlas, digamos, desde el punto de vista del diseño. Por más buen cálculo que hayamos tenido, o por más buen software que hayamos tenido para poder calcular y dimensionar las armaduras para estas acciones, no son suficientes, porque cuando viene el sismo no funciona. Fíjense toda la longitud que abarca la zona colapsada. Bueno, Chile tuvo uno de los sismos más severos en el año 2010, en febrero. Luego del sismo se formó una comisión del Colegio de Ingenieros acá de Córdoba, me invitaron a participar para ir a ver, digamos, los efectos del sismo. En general es muy útil, muy provechoso aprovechar estas oportunidades, son ensayos a escala natural prácticamente, bueno, como para ir a ver comportamientos en general de las estructuras y de qué manera nos retroalimenta eso para mejorar, digamos, el diseño o de las construcciones nuevas. Entonces, en general podemos decir que para un sismo, esta es la ciudad de Concepción, en Chile. El epicentro fue dentro del Pacífico y bastante próximo, digamos, a la costa. Las zonas de Talcahuano han sufrido, digamos, los mayores daños. Podemos ver en realidad que la densidad de construcciones y de edificios que tiene la zona céntrica acá de Concepción, estos son los edificios que han fallado, digamos, de manera muy importante y que han quedado fuera de uso. Podemos decir que si hacemos un análisis comparativo ha sido habla bien de ingeniería chilena, porque en general hubo bastante poco daño para la magnitud de lo que fue, digamos, este sismo. No obstante, podemos ver que han sido muchos de ellos edificios nuevos, cuestión que habla que en algunos casos edificios más antiguos, digamos, que estos que han fallado, han tenido mejor comportamiento. Algunas cuestiones de las que conversábamos, digamos, con los colegas chilenos, hablaban de que eran un poco más conservadores de alguna manera en el punto de vista de los diseños, los espesores y las cuestiones relativas a los criterios de diseño en las construcciones anteriores, y que probablemente hoy, por cuestiones de supuesta mejor calidad de materiales, de análisis por mejores soft, no arrojaron claramente mejores resultados. Entonces, algunos de los ejemplos que podemos ver son edificios como este se denomina edificio Alto Río, está prácticamente, hacía muy poco tiempo habitado, hacía muy poquito tiempo que se había terminado el edificio, y bueno, luego del sismo, que ustedes ven son las dos columnas que forman parte del ingreso del edificio, quedaron prácticamente tomadas del suelo, y el resto del edificio se colapsó. O sea, esto que ven acá son una línea de tabiques que han tenido problemas de falta de detallado de la armadura, digamos, fallas por armadura insuficiente, fallas en la conexión con la fundación, y han dado lugar al colapso completo del edificio. Acá tenemos otra vista. Bueno, claramente, digamos, esto es lo que hay que buscar de que no suceda. Seguramente muchas vidas, digamos, se han perdido acá, ni hablar del daño
el cuantioso daño económico, digamos, que significó un edificio recién terminado de una gran superficie cubierta y que, bueno, quedó fuera de utilización. El sismo fue fin de febrero, nosotros fuimos en marzo, hacía poco más de un mes, digamos, que había sucedido, y bueno, ya habían empezado, digamos, algunas tareas de retiro de algunos elementos y de demolición, porque encima del cargo, digamos, del daño económico por la salida de servicio del edificio, el municipio de Concepción obligaba a la demolición completa y el retiro de todos los escombros. Este otro edificio también es un edificio muy importante de oficinas, y esto es el caso real, digamos, la fachada del edificio. Tuvo unos cuantos cambios en el transcurso, desde que fue diseñado, en el transcurso interrumpiendo tabiques, estas cuestiones que hablamos al principio de lo que no se debe hacer, y fíjense que todavía tenía el cartel de venta, o sea, había muchas oficinas que ni siquiera estaban ocupadas, ¿sí? Y bueno, acá hay un piso que desapareció. ¿Lo ven eso? Desde el punto de vista del diseño presentaba excentricidades, grandes incompatibilidades, muchas asimetrías, muchas fallas en los elementos de conexión, muchos problemas, digamos, de estas cuestiones de columna corta y todo lo que venimos hablando. Vamos a explayarnos más después con otras fotos para mostrarles algunos detalles de diseño. Pero básicamente los problemas de este edificio fueron las grandes asimetrías, digamos, por la cuestión del diseño por un lado y bueno, cambios que se produjeron durante la ejecución. Profe, una consulta. Todas esas estructuras han sido habilitadas y cumplen con todas las normas de Chile, ¿no? Deberían haber cumplido, sí. O sea, a su vez Chile tiene un formato de como un doble control, digamos, porque hay un ingeniero proyectista de la estructura y a su vez hay un auditor que se contrata de manera separada que a su vez audita, digamos, el trabajo del ingeniero proyectista. O sea, que acá hubo fallas. O sea, como una cadena, digamos, también de fallos que llevaron a este inconveniente. Más allá del diseño, como decía usted, también fue más que nada por la intensidad entonces del sismo y no tanto por la normativa. ¿Se modificó o siguió todo igual después de este sismo? Bueno, Chile, digamos, permanentemente se viene replanteando y las normativas, nosotros también en Argentina, ahora ustedes van a aplicar un procedimiento, digamos, que es bastante reciente para nosotros por un cambio que tuvimos en el reglamento y que tiene como base estas cuestiones, ¿no? O sea que cuando tiene un reglamento, un lineamiento y se lo respeta y suceden estas cosas, si es que se lo respetó, porque acá claramente vamos a ver que hubo muchas cuestiones que no se han respetado. Bueno, claramente que evidencia, digamos, que hace falta cambios para poder mejorar las cuestiones No es el problema que el edificio haya quedado fuera dañado a este nivel. El problema es que generarse este tipo de colapso es lo que no se permite. ¿Bien? Fíjense que a su vez el daño y la afectación no fue solo para el edificio en sí, sino por el riesgo de derrumbe, caída. Nosotros fuimos más de 2 meses al sismo y estaba caída de esto sobre las construcciones vecinas, que eran construcciones más bajas, digamos. Así que se imaginarán, digamos, el daño económico que significa digamos, a los edificios. Otro edificio que tuvo mucho daño, sí.
Se corta por momentos del internet. Sí, Quizás Rodrigo, si apagás la cámara, por ahí aprovechás mejor el ancho de banda y Ah, puede bien. mejorar un poquito. Sí. Probemos eso. Bien, bien. Perfecto. Gracias. Profe, Otro edificio disculpe. que tuvo daños importantes. Sí. ¿Podría repetir lo que dijo el último? Porque se cortó y no se escuchó bien. Lo de la foto anterior. Ah, bien. Bueno, decía que digamos, el problema que generó no solo, digamos, dentro del ámbito propio del terreno del edificio, sino hacia las construcciones vecinas, ya que un par de meses después, digamos, del resto de la cuadra, que tenían riesgo de verse afectados por el derrumbe de la parte superior del edificio, estaban sin poder ocuparse, o sea, la gente no podía ir a su lugar de vivienda o de trabajo, o sea que había gente evacuada, digamos, con todos los costos y los problemas que eso significa, a raíz de la posibilidad de derrumbe de este edificio, ¿entiendes? Bueno, otro edificio que tuvo daños importantes, muchos de ellos estaban dentro de las filminas que les mostré antes, fue este edificio, se llama Plaza del Río, un edificio tipo T, acá se ve una L, pero en realidad esta ala continúa del otro lado. Bueno, con bastantes problemas de vinculación, sobre todo en cuanto a las excentricidades. Y a esto que les decía, de que cuando tenemos una planta que aparece muy asimétrica, en general una de las alternativas es buscar generar juntas que aíslen los bloques y haciendo que cada bloque sea de manera independiente simétrico. Bueno, acá en lugar de aislarlo o de mejorar las condiciones de rigidez en las zonas de conexión, estaba conectado, fíjense que acá estaba conectado por la zona del ascensor y bueno, de hecho ahí que creo que está la cabina, se ve del ascensor y la zona de concentración de carga como es la parte de la reserva de agua. Bueno, esto trajo aparejado bastantes inconvenientes, digamos, de falla en este edificio. Dejo de compartir esto. Y Rodrigo, una pregunta, comentario hasta acá de la parte de daño y introducción, digamos, a lo que es diseño. No, perfecto, quedó clarísimo. Si querés pasamos a consultarle si hay alguna duda respecto al ejercicio que tienen que entregar la semana que viene. Bueno, si tiene alguna, la próxima clase situaciones en Chile para que lo Profe, se cortó. de manera más directa. ¿Algún otro comentario, consulta sobre esto que vimos? ¿Algún otro comentario sobre esto? No, profe. Profe, lo que quiso decir de la próxima clase no se escuchó. Bien, que la próxima clase vamos a ver diseño ya propiamente y me voy a explayar, digamos, con algunos detalles de estos edificios. Para, lo que queremos hacer en lo que queda ahora es ver con respecto a las inquietudes que tengan con respecto al práctico, como dijo Niquel Velasco, y sobre todo vamos a dar un comentario sobre el cálculo de rigidez de piso. Así que las inquietudes que tengan los escuchamos por el chat o si quieren hacerlo a través del micrófono directamente. Y Rodrigo, cuando quieras, si no, después compartir lo de la parte de rigidez. Bueno. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Hasta dónde llegaron? Sí, profe, una consulta. ¿Sí? Tenemos en cuenta el peso propio, ¿verdad? Cuando hacemos la estructura, porque lo podemos hacer con el RFM. No necesariamente, porque ahí, según la consigna, en la carga vertical, puede considerarse incluido el peso propio de los elementos. O sea, es indistinto, podés considerarlo o no para el fin del ejercicio.
O sea, podemos considerar que el peso propio está incluido en la carga distribuida vertical que le asignaste a cada uno de los elementos. perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta del ejercicio? ¿Pudieron obtener los esfuerzos? Profe, yo tengo una consulta. Sí. La entrega en el PDF, ¿es sacar un informe desde el software o se pueden sacar imágenes y armarlos nosotros, el PDF sería? No, la idea es que lo armen ustedes, que interpreten los resultados del software y en lugar de decirle al software que le arroje un informe en forma automática, logren retirar los esfuerzos y los gráficos y en 7 páginas, ¿verdad? Claro, perfecto. Profe, lo de la rigidez horizontal, ese piso, ¿cómo sería? No me entendí bien esta parte. Bueno. ¿Qué se entiende por rigidez? ¿Están viendo ahí la pantalla compartida? Sí. Bueno, coméntenme qué entienden por rigidez. Rigidez es la acción para producir un desplazamiento unitario. Sí. ¿Qué otra definición pueden plantear? Y la capacidad que tenga la estructura de tener mayores o menores informaciones. ¿Cómo? A ver, si lo puedes ampliar a eso. La estructura para admitir mayores o menores deformaciones ante alguna acción. Sí, puede ser. ¿Alguna otra opinión? Bueno, en partes también las dos definiciones que hicieron. Podemos decir que la rigidez de un elemento o de un conjunto de elementos presenten la capacidad resistente a la deformación que presentan los elementos. Por lo tanto, a ver si me permite escribir. ¿En qué unidades medirían ustedes la rigidez? Existir la deformación, o como bien dijeron, el esfuerzo, la fuerza necesaria para producir en un elemento o conjunto de elementos una deformación unitaria. ¿Qué unidades tendría? Unidades metro por metro, sobre metro, digamos. Bien, sí, pueden tener unidades de fuerza sobre unidades de desplazamiento. Midiendo es una rigidez a una determinada fuerza que produce un desplazamiento traslacional. También podemos plantearlo como un cociente entre momentos y rotaciones. Sería una rigidez rotacional de un elemento. Entonces, cuando hablamos de una estructura que se conforma por un pórtico y hablamos de rigidez horizontal de piso, en general la definimos la rigidez horizontal de un piso I horizontal actuante en ese nivel I sobre el desplazamiento relativo que sufre ese nivel. Desplazamiento horizontal relativo que sufre ese nivel. ¿Se entiende?
Sí, profe. Profe, una consulta. Entonces lo calcularíamos como la fuerza que actúa sobre ese nivel y sobre el desplazamiento total. Ese sería el concepto. Hablamos de esfuerzo de corte y desplazamiento relativo de ese nivel. Claro. Esta es la estructura que ustedes tenían en el ejercicio. Si le aplican una determinada carga horizontal, que podemos denominar de 1 para el nivel 1, de 2 en este nivel, de 3 y de 4. ¿Cuál sería el esfuerzo de corte actuante en el nivel 4, por ejemplo? Corte horizontal actuante en el nivel 4. El valor de corte máximo en los apoyos. Y en forma más simple y más general, ¿cómo calculan ustedes el esfuerzo de corte? ¿El 4 no sería en ese caso? Si hacemos un corte y miramos hacia arriba, el esfuerzo de corte no serían las fuerzas, la resultante.